¿Cómo poder desarrollar esa fe en medio de la adversidad? Quiero que vayas conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes. Mira lo que dice. Luego Elías dijo a Acab, Elías es el profeta, Acab es el rey. Elías el profeta le dice al rey, el profeta le dice al rey, vete a comer y a beber algo. ¿Sabes por qué? Porque oigo el rugido de una tormenta que se acerca. 3 años y medio no habían llovido en Israel. Una temporada de una sequía extensa. Una sequía prolongada, una sequía donde usted sabe lo que le pasa a un país cuando vive en sequía. La tierra no produce. Cuando un país lucha con la sequía, no hay alimento, hay necesidad, hay crisis. Los días se vuelven desalentadores. 3 años y medio de un gobierno que no era un gobierno que buscaba a Dios. Pero aquí estaba Dios mostrando misericordia y el profeta le dice al rey, vete a comer, a beber algo. ¿Sabes por qué? Porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab hizo lo que el profeta le dijo, fue a comer y a beber. Elías, en cambio, porque marca una diferencia, hay gente que no entiende de buscar a Dios y solo busca el beneficio de Dios. Si Dios me da comida y alimento, voy a buscar la comida y el alimento. Pero Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara, ¿en dónde? Entre las rodillas. Hay gente que no tiene ni idea de lo que eso significa, pero eso es postrarse. Cuando tus rodillas se doblan y tu cabeza cae ahí delante de Dios y estás orando. En ese momento, verso 43, mientras estaba orando, le dice a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde Elías estaba y le dijo, no vi nada. ¿Sabes qué pasa cuando vives una prolongada temporada de sequía? Pierdes la esperanza. Hay gente que ha vivido una larga temporada de adversidad. Una temporada extensa de no ver cambios, de sentir que todo es así, adverso, de que no hay esperanza, de que las cosas serán siempre de esa manera. Elías estaba escuchando lo que nadie escuchaba y estaba orando cuando nadie oraba y le dijo a su discípulo, quiero que vayas y vea. Y su discípulo de alguna manera dijo, no entiendo por qué me mandas a ver algo, porque al final hemos estado 3 años y medio, te informo, profeta, 3 años y medio y esta situación no ha cambiado. Hoy voy y veo y ¿sabes qué? Sigue igual, no cambia, la circunstancia no cambia. Por más que estoy luchando, el diagnóstico sigue estando presente y por más que estoy tocando la puerta no se abre, nada está cambiando. Hay temporadas donde la vida se siente tan estancada que el tiempo pasa y uno siente que nada va a cambiar. Entonces muchos dejan de mirar el futuro con esperanza. Muchos dejan de abrazar la esperanza. Muchos simplemente se acomodan y se amoldan al mundo. Por eso Pablo decía, no te amoldes. Pero cuando la temporada se vuelve extensa, a veces sin querer queriendo me amoldo y pienso como piensa la gente, actúo como actúa la gente y simplemente me acomodo donde la gente se acomoda. Y el siervo del profeta dijo, mira, lo siento, tú estás orando y está bien, pero perdóname, yo no sé, porque yo veo y no veo nada. No veo nada. Entonces el profeta 7 veces vuelve a estar en el secreto del Señor y vuelve a orar y le dice, finalmente le dice, verso 44, dice, quiero que vayas y veas. Sí, le dice el siervo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Yo estoy aquí en la montaña, abro las ventanas, no veo nada. Pero está bien, tú dices, vuelvo, no veo nada. Tú dices, vuelvo, no veo nada. Pero la 7ª vez, oye, veo algo diferente.
Pero espérate, no te emociones mucho, por favor, no te emociones mucho, porque lo que estoy viendo primero está lejos, lejos. Allá donde en el horizonte veo el mar, allá al fondo lo veo. Y vamos, o sea, no te me emociones, profeta, porque sabes que es como una nube, pero es pequeña, me explico. Esta mano es más grande que la nube, así que no te emociones, porque una nube así no va a regar la nación, no va a regar toda la tierra. Profeta, no te emociones, no te emociones, porque hay momentos en la vida cuando cosas empiezan a aparecer, pero no las logramos valorar porque no vemos el potencial de lo que viene escondido en ello. Hay momentos en la vida donde me acostumbré tanto a vivir en sequía que aún las pequeñas cosas en las que Dios quiere manifestar su gloria me parecen insignificantes, imposibles de alcanzar para toda la adversidad en la que estoy luchando. Y en medio de eso, Elías le grita a su siervo y le dice: corre. Dile a Acab, sube a tu carro, regresa a tu casa, porque si no te apuras, la lluvia te detendrá. Lo que va a suceder porque el tiempo ha sido definido. Y déjame decirte, si tú no te apuras, si tú no lo tomas en serio, no vas a llegar a donde tienes que llegar y serás detenido, porque la lluvia misma que hemos orado y anhelado que viene te va a detener. Hay gente que ha vivido tanto tiempo en sequía y en estancamiento que se queda paralizada cuando tiene que moverse. Hay momentos en la vida donde debido a la estación prolongada he dejado de soñar. Por esa razón es que el libro de los Salmos dice: cuando el Señor nos libere de la cautividad, seremos como los que sueñan. Porque en la cautividad, donde muchas veces estamos encerrados, perdemos la habilidad de soñar. Yo no creo que Dios lo haga conmigo. Tú porque no tienes que luchar con esto. Tú porque no has tenido ni en broma que lidiar con algo como esto. Tú porque de alguna forma, no sé, Dios te responde a ti porque, no sé, eres la engreída de Dios, eres el engreído de Dios. Pero yo estoy en esto. El punto es que cuando vivimos en cautividad, perdemos la habilidad de soñar. Y se nos da la voz de correr, pero como no estamos acostumbrados a que algo sea diferente, en lugar de correr, caminamos. Y mientras caminamos no nos damos cuenta que no llegaremos, porque simplemente no entendimos que era tiempo de correr. Entonces, verso 45, poco después dice el texto: el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó la capa con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino. A veces leemos las escrituras, pero no vemos los detalles. Acab era el rey. Acab no caminaba. Él iba en un carro a caballo. El profeta caminaba. No tenía para un carro a caballo. Pero cuando Dios se involucra, las limitaciones humanas no detienen la mano de Dios. Cuando Dios se involucra, las limitaciones humanas no van en tu contra, porque Dios rompe todo lo establecido a fin de ponerte por cabeza y no por cola. ¿Sabes lo que significa ir en caballo, en un carro a caballos, en una carretera polvorienta? ¿Sabes lo que pasa cuando el caballo corre? Los caballos corren y la rueda da vueltas y vueltas. ¿Sabes lo que pasa con los que van detrás de ese carroza, de ese carro? ¿Sabes lo que pasa? Tragan polvo. Y el punto es que cuando el polvo se levanta, tú no tienes visión.
Tú no logras captar la dirección. Tú no sabes con qué te vas a encontrar porque todo se vuelve nublado. Dios es tan sabio, tan poderoso, tan involucrado en los asuntos que no permite que el profeta vaya detrás de Acab comiendo polvo, sino que le da una fuerza extraordinaria, porque cuando Dios interviene, Él hace cosas que van por encima de toda lógica. Y cuando Él interviene, Él hace que el profeta no vaya atrás, sino delante, todo el camino. Todo el camino. Yo quiero dejarte explicar algunas, permíteme por favor explicarte algunas cosas. Yo quiero que tú sepas esto. Número uno, toda una larga temporada puede ser transformada en cuestión de minutos. Cuando Dios interviene, hay largas temporadas que son transformadas en un instante. Un hombre había estado enfermo por muchos años, toda su vida enfermo. Cuando llega Jesús a escena, los discípulos le preguntan: maestro, ese hombre está en esta condición. La pregunta es ¿por qué? ¿Pecó él o pecaron sus padres y ahora está viviendo la consecuencia de su pecado o del pecado de los padres? Toda una vida enfermo, luchando con algo. ¿Y sabes lo que Jesús dijo? No es por causa de su pecado ni el pecado de sus padres, sino que simplemente estaba destinado a en este momento transformar su vida para que la gloria de Dios se manifieste. Una temporada extensa, prolongada, de quebranto, de dolor, de sacrificio, difícil de sobrevivir. Muchas veces cuando Dios decide que es el tiempo de cambiarla, la cambia en un instante. Yo no sé cómo haya sido tu temporada con la que estás luchando en este tiempo. Yo no sé cuál es el grado de adversidad con el que estás luchando. Pero te puedo decir, 3 años y medio de sequía pueden devastar un país. Pero cuando Dios dice es tiempo y nada detiene su obra. Nada detiene su obra. Una mujer había batallado 12 años. He gastado todo mi dinero. Ya no hay seguro que me cubra. He malgastado todas mis fuerzas. Ahora incluso para lograr algo tengo que arrastrarme. Escucho que Jesús llega y Jesús va de camino en ese momento a sanar a una niña de 12 años. Una mujer ha batallado en 12 años con su salud y Jesús va a sanar a una niña de 12 años. Mira la intersección, las cosas soberanas de Dios. Entonces esa mujer, en medio de toda su debacle, en medio de todo lo devastado de su vida y desgastado y financieramente acabado, se arrastra, toca el borde del manto y Jesús en medio de la multitud dice: alguien me tocó. ¿Quién me tocó? ¿Sabes por qué? Porque Jesús está tan involucrado en nuestros asuntos que no nos ve como un número, nos ve como alguien con una historia, con una situación, en un contexto, porque el Señor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Entonces Jesús está ahí y Jesús está diciendo: mira, toda tu vida, por muy difícil que haya sido, puede ser transformada en un instante. Yo no sé cómo sea lo que has vivido en este año. Sé que estamos entrando en la etapa final del año, pero déjame decirte, las promesas que te hizo al principio del año siguen vivas aún en esta fecha. Las palabras que te dio siguen vivas aún en este momento. Él puede cambiarlo todo en un instante. Mire lo que dice Isaías 60:22. La familia más pequeña se convertirá en 1000 personas y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. Yo, el Señor, cuando, ¿qué dice? Cuando, ¿qué? Llegue el momento, actuaré sin demora. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo tengo problema con el tiempo. Porque cuando Dios no hace lo que yo espero, cuando yo quiero, yo entro en angustia y yo me equivoco. Porque en mi prisa tomo decisiones equivocadas.
Pero en un momento que Dios determina, yo el Señor, cuando llegue el momento, actuaré sin demora. Cuando llegue el momento establecido, el más pequeño se convertirá en el más grande. El débil dirá fuerte, el pobre dirá rico, el enfermo dirá sano. Cuando llegue el momento, el Señor actuará sin demora. La aceleración divina no es un actuar desesperada y ansiosamente, sino un descansar en la soberanía de que Dios es el dueño de los tiempos y las formas, de que Dios conoce cómo funciona cada día, en cada momento y en cada circunstancias. Mira lo que pasa. Quiero que vayas conmigo a Amós, capítulo 9, verso 13. Amós, capítulo 9, verso 13. Vienen días. ¿Quién lo afirma? Dígale a su vecino, vienen días en los cuales el que ara alcanzará al que cosecha. Vienen días donde el que pisa las uvas alcanzará al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios que no ha cambiado en su carácter, en su naturaleza. El Dios a quien nosotros servimos es el Dios que sigue obrando como Él quiere, cuando Él quiere, de la forma que Él quiera. Y Él no está limitado ni por el tiempo ni el espacio como nosotros. Él simplemente, si decide intervenir, Él hace que todo se acelere aún contra toda lógica. Porque literalmente no termino de cosechar y el que está sembrando ya está ahí sembrando. Y yo estoy terminando de recoger y resulta que ahora me toca recoger porque lo que está sucediendo acá ha empezado de forma acelerada a producir. Y el Señor está diciendo, vienen días donde el sembrador y el cosechador se van a encontrar, porque de alguna manera es como cuando tú dices, Dios bendice mi negocio, no llega nadie y Dios decide abrir las ventanas de los cielos y resulta que ahora no te alcanzan las manos para atender a todos los que están llegando, porque vienen días cuando Dios interviene y Él manifiesta su gloria a favor de los que en Él esperan. Vienen días donde nosotros debemos entender que nuestra fe debe estar preparada para que esos tiempos de cosecha que van a superar a los procesos nos alcancen y nos encuentren preparados. Estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Estoy orando para que tu temporada de sequía no te adormezca y no te amoldes como el mundo se amolda. Estoy orando para que tú seas distinto, para que cuando escuches la voz del Señor sepas que tienes que obrar y te puedas mover y no te paralices. No hagas lo que todos hacen, sino que tú mantengas tu expectativa. Es verdad, las cosas no han cambiado, pero mi Dios intervendrá. Es verdad, las cosas no han cambiado, pero Dios me responderá. Es verdad, las cosas no han cambiado, pero Él sigue sentado en el trono. Él sigue gobernando en justicia. Él sigue atendiendo a la voz de sus hijos. 3 años y medio fueron cambiados en minutos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay momentos cuando Dios habla, pero nos acostumbramos tanto a la temporada de sequía que dejamos de escuchar a Dios. Digo esto con mucho respeto, por favor, ruego, con mucho respeto. El mundo está viviendo una crisis de soledad. El mundo está viviendo una crisis de soledad. Es paradójico porque vivimos en una temporada donde podemos estar más conectados que nunca y nos sentimos más solos que nunca. ¿Y sabes lo que está haciendo el mundo? El mundo está buscando una aplicación de inteligencia artificial para hacerle su consejero personal. Y como no les gusta leer, mejor hablemos. Entonces ahora resulta que tienen de psicólogo a ChatGPT. Y a veces los cristianos dicen, bueno, predica más chévere que el pastor.
Entonces, predícame, llégame hasta aquí lo más profundo del corazón. Y vivimos días donde muchos serán engañados. Hay muchos estancados. Pero déjame decirte que tu sequía, sea prolongada, no debe amoldarte a ella. Tú debes seguir creyendo que Dios hará. Que Dios hará. Dile a tu vecino, Dios hará. Mira, tengo 4 cosas puntuales que decirte. Obviamente el tiempo no me va a dar para entrar en detalle, pero quiero mencionarte las 4 cosas puntuales. Pastor, ¿cómo crezco en mi fe? ¿Cómo desarrollo mi fe en medio de la sequía prolongada que he vivido? Pero yo quiero estar preparado para el momento cuando venga la nube. Yo quiero estar preparado para el momento y poder responder correctamente y no vivir como acá, al que tuviste que decirle: si no te apuras, la lluvia te detendrá. Porque déjame decirte, llega un momento cuando Dios empieza a hablar, y si Él habla y no te apuras, vas a quedarte estancado en el camino. Bueno, estas 4 cosas son puntuales. Número 1, tienes que entender que la fe tiene que oír antes que ver. La fe tiene que oír antes que ver. La Biblia dice, la fe viene por ¿el qué? El oír la palabra de Dios. ¿Sabes lo que dijo Elías? Verso 41, puedes verlo. Vete a comer y a beber. ¿Sabes por qué? Porque oigo el rugido de una tormenta. ¿Cómo vas a oír el rugido? Hemos estado 3 años y medio y nada ha cambiado. Veo el cielo y sigue igual que siempre. No hay esperanza de lluvia. Y tú me dices que oyes el rugido de una tormenta. ¿Cuál rugido? ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay gente que está escuchando el ruido y el rugir del mundo, el ruido del miedo, el ruido del temor con tanta fuerza que han opacado el rugido de Dios. La gente afuera está desesperada. Estados Unidos está frente a las costas de Venezuela. Oh, vamos a tener guerra en América Latina, algo que nunca habíamos pasado. Oh, mira, Ucrania, Rusia sigue atacando Ucrania. La crisis está más grande. Ahora Israel está en conflicto con otro país. Ahora mira, mira los musulmanes cómo han invadido Europa. Oh, ahora hay un alcalde musulmán en Nueva York. Estamos a las puertas del mundo. El mundo está desesperado, en angustia. Y ese ruido a veces hace tanta fuerza en la mente que el corazón del creyente abraza la desesperanza como la gente sin Cristo. Pero el profeta dijo: oh, no, yo oigo el ruido de una tormenta que viene. Oh, sí. ¿Sabes por qué cantamos? Algo nuevo viene. Porque el Señor viene. Y lo veremos entre las nubes, coronado en gloria. Él manifestará su gloria en tu vida, en tu circunstancia, en tu adversidad. El Señor aparecerá. Él dirá: cuando el momento llegue, yo lo haré. Y sabes, tienes que aprender a escuchar la voz del Señor. Si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero la crisis, la adversidad, la violencia ha endurecido el corazón de la gente. Estos días no me preguntes por qué. A veces me pasa esto. Dios me inquieta y me pongo a ver documentales o cosas de temas específicos. Hace como 3 años atrás me puse a ver la historia de las guerras mundiales. No entiendo por qué, pero luego entendí. En estos días me puse a investigar un poco y conocer más a fondo los temas raciales. Y una de las cosas que pude entender en medio de todo lo que fui viendo y aprendiendo es que el corazón humano siempre ha luchado con violencia. La violencia que vemos hoy no es distinta a la violencia de otro tiempo. El único tema es que es nuestra generación la que la está viendo y para nosotros es nuevo. Entonces eso puede ahogar nuestra esperanza, pero tengo que aprender a oír en medio de mi tormenta, a oír la voz del Señor, quien me está hablando. Tengo que callar la voz del miedo, tengo que callar la voz del fracaso, tengo que callar la voz de la comparación, tengo que callar la voz de los que me dicen: ¿para qué? Yo no sé a quién estás escuchando, pero tienes que escuchar a Dios más de lo que escuchas al mundo. Número 2,
La fe necesita entender que debe perseverar, aunque sea cansado. Sabes, Elías oró 7 veces y a la 7ª vez pudo escuchar una noticia positiva. 6 veces dijo: no veo nada. Profeta, ya deja de orar. No veo nada, no me mandes a hacer lo mismo. Nada cambia. ¿Para qué voy a seguir yendo a la iglesia si al final voy y mira la crisis en la que estoy? Mi situación sigue igual, mi enfermedad sigue ahí, mi economía no cambia, mi marido no cambia, las cosas no cambian. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero la fe persevera para poder ver la victoria. Hay muchos que tiran la toalla. Y esto ha sido un sentir en el corazón muy fuerte. Gente tirando la toalla. No tires la toalla. No tires la toalla. Y perdónenme si me pongo muy espiritual, pero recuerdo al pastor Rocky cuando dijo: no escuché la campana, un round más. Tu Dios no te ha dejado. Persevera, persevera, persevera. ¿Sabes lo que dice Santiago? Mire lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Dile a tu vecino: bienaventurado eres. Dile: bienaventurado eres. ¿Sabes por qué? Porque una vez que has sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le ama. Dile a tu vecino: hay una corona esperando por ti. No tires la toalla. No tires la toalla. Si hay algo que caracteriza al hombre o la mujer de Dios, es que no tira la toalla. Solo la fe que persevera es la que entiende cómo se tiene que luchar con el cansancio emocional. Porque sí, sé lo difícil que es sostener la fe cuando todo se ve mal. Cuando el desgaste emocional llega y tú dices: no tengo fuerzas. Solo hay desaliento. Pero la fe que lucha con sus problemas mantiene sus ojos puestos en Jesús. Señor, aunque la circunstancia no cambie, mis ojos siguen en ti. Tú no me fallarás. Sigo creyendo en tus promesas. Y tal vez me toque decir, como decían los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego: mi Dios tiene el poder de librarnos del horno de fuego. Pero aun si no lo hace, no tengo problema, porque mi confianza está en Él. Hay una corona esperando por mí. Puede ser que el cansancio sea muy agotador. Puede ser que la demora te desanime. ¿Sabes qué es lo más difícil en medio de la perseverancia? Lidiar con el silencio. Porque tú dices: estoy haciendo, Señor, y no dices nada. Señor, ¿y hasta cuándo? Ya te dije. Pero Señor, ya te dije. Pero sí, solo eso. Ok. Renueva mis fuerzas. Los que esperan en ti tienen nuevas fuerzas. Volverán a levantar sus alas como las águilas. Señor, aquí estoy. Aumenta mi fe. 3. La fe que crece es aquella que aprende a ver en las señales pequeñas las grandes promesas de Dios. Por eso es que el que es fiel en lo poco aprende a ver a Dios ahí. Entonces ve la grandeza de Dios en lo poco. Y como Dios es honrado en esa confianza, es que Dios lo mueve a lo mucho. Entonces cuando uno entiende, Señor, que esto pasa, entonces
el profeta está diciendo, vuelve, y va a la séptima vez y le dice, sí, ya vi algo, pero no te emociones mucho, perdóname, profeta. Es una pequeña nube, es lejos, está muy lejos y es tan pequeña que la mano es mucho más grande, no creo que alcance, pero está bien, te digo que algo cambió. No creo que sea suficiente porque la gente que no está yendo a Dios dice no alcanza. Los discípulos dijeron, mira, somos tantos miles y ese par de pescaditos y panes no creo que nos alcance porque somos demasiados. Porque la mente lógica humana, la que de alguna manera deja de escuchar a Dios porque mira el entorno, dice no alcanza. Pero el que escucha la bendita voz del Señor, el que persevera hasta el final, aprende a ver en las cosas pequeñas la grandeza de Dios. ¿Sabes por qué la gente no tiene semilla? Porque Dios da semilla al que siembra. El que siembra es el que aprende a ver el bosque que está contenido en la semilla. Esa pequeña cosa tiene el potencial de un bosque. Pero ¿qué pasa cuando yo no veo el bosque? Veo lo pequeño y diminuto de la semilla. Entonces digo, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo les conté la historia de la mujer que abrió el grupo en la casa de mis padres cuando recién nos convertimos. 18 años tuvo que esperar hasta que su esposo conoció a Jesucristo. Eso es fe que persevera. Y recuerdo el día que ella me dijo, aprendí a no menospreciar las pequeñas cosas. Porque resulta que a lo mejor tú también estás diciendo, pastor, estoy orando por mi esposo, que se convierta al Señor, que vaya a la iglesia, que busque de Dios. Estoy orando por mi esposo y ora por él y el nada que viene, pastor, nada que viene, corazón más duro que roca, pero yo sé que lo veré. Y yo le digo amén. Y un día su esposo le dice, te acompaño a la iglesia. ¿Qué hiciste? La conciencia te mata, ¿no? Tú entras y la iglesia se incendia. ¿Usted me capta lo que estoy diciendo? Porque usted menosprecia las cosas pequeñas. Alguien un día, y no es broma, me dijo, pastor, me encontré $1. Debo diezmar del dólar. ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? Ay, pero es que 10 centavos es insignificante para Dios. ¡Qué vergüenza! Es que ahí está el problema. Dios no mira las cantidades. Él mira la honra, aún en las cosas pequeñas. Quiero regalarte un verso que Dios nos regaló a Katy y a mí y marcó nuestra vida. Zacarías capítulo 4, verso 10. No menosprecien. ¿Qué cosa? Estos modestos comienzos. La mayoría de nosotros menosprecia las cosas pequeñas porque no aprende a ver la grandeza de Dios en ellas. Pequeños actos de fe, pequeños actos de honra, pequeñas muestras de la grandeza de Dios. Señor, hoy solo tengo un pan para comer, pero gracias porque ese pan me lo como en paz y sé que un día también tendré un banquete. Un día tu negocio no funciona. Y llega un niño y compra. Ya. En lugar de, ok, venga, te atiendo. Te atiendo como si fueras el mejor cliente que tengo. Cuando tú logras ver a Dios en las cosas pequeñas, es que tu corazón se prepara para las cosas grandes. Y por esa razón, no menosprecies los pequeños comienzos. No menosprecies los pequeños comienzos. ¿Sabes qué pasa? Cuando éramos pocos, cada persona que llegaba era un tesoro confiado del cielo. Y esto he conversado con los líderes. Hoy que somos ya un poquito más, les digo, nadie puede irse sin ser abrazado por el Señor. ¿Por qué vamos a menospreciar? ¿Que porque somos muchos? No. Cada vida cuenta para Dios.
Y eso ocurre en todos los asuntos de tu vida. Y lo último te lo quiero decir pidiéndote que te pongas de pie, por favor. La fe que crece es la fe que se mueve cuando Dios dice, ¿qué cosa? Ahora. La fe sin obras es muerta. Y este es el punto. Elías le grita a Jesse, a su criado, y le dice, corre, dile acá, sube a tu carro, regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué estás estancado? Porque hay cosas que Dios ya te ha hablado y has retrasado tu obediencia. Obediencia retrasada no es obediencia. Si Dios dice ahora, es ahora. Es ahora. ¿Qué te ha dicho Dios que no has obedecido? Cierra tus ojos conmigo. Padre, te doy gracias